están? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, Gabriela, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Derecho a la Comunidad, que lo hacemos, ¿cierto?, en la Universidad de las Américas, la sede Viña del Mar, Los Castaños, de Viña del Mar, por el apoyo, ¿cierto?, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que permiten, gracias a toda también la infraestructura que la universidad nos aporta, poder llevar adelante este programa Derecho a la Comunidad. En este programa, Gabriela, tenemos invitada, ilustre, como siempre. Nos encontramos con la profesora María Lorena Rosell. Muy bien. ¿Cómo está, profesora? Muy bien. Bienvenida a nuestro programa. Profesora Rosell, abogada, ¿cierto? Doctora en Derecho, magíster en Derecho Fundamental. Derecho Fundamental. Yo sabía que se América. Y docente también, investigadora. Investigadora, sí. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y agradecida también. Además que felicito el espacio que han ideado ustedes para compartir una serie de temas de derecho, pero con la comunidad. Exacto. Entonces eso yo creo que va a ser una gran contribución de nuestra universidad a la comunidad. Es la idea. Es la idea que podamos, ¿cierto?, construir este espacio de difusión de información en un lenguaje sencillo, que la gente lo pueda entender y con temáticas también que son atingentes a lo que sucede hoy en día. Nosotros estamos en una sociedad que va cambiando permanentemente y tenemos que, como el derecho siempre va un poco detrás, ¿cierto?, claro, de lo que va avanzando la sociedad, pero tratamos de por lo menos ir abordando algunas temáticas. Cuéntame, Gabriela, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El tema de hoy va a ser la violencia digital. Excelente. Para partir, vámonos al tiro al tema, ¿cómo se dice?, al meollo del asunto. ¿Nos podría usted contar a grandes rasgos qué se refiere cuando hablamos de violencia digital? Gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente, violencia digital es uno de los temas más contingentes y además realidades complejas que vivimos hoy en día, sobre todo por el tema de las redes sociales y la participación que tenemos todos nosotros, ¿cierto?, en las redes sociales y en Internet. Claro. Eso ha promovido un tipo de violencia, que es una violencia sobre todo que afecta a las mujeres, así que es una violencia de género, y tiene que ver con conductas realizadas a través de redes sociales y que pueden afectar la libertad, también la integridad, la intimidad o la autonomía sexual incluso de las personas. Particularmente se ha visto un tipo de violencia reciente que afecta a las mujeres porque tiene que ver con la difusión no consentida de imágenes íntimas de mujeres y que se viralizan rápidamente a través de las redes sociales. Y eso provoca un perjuicio tanto para la mujer, porque yo hablo de las mujeres porque en un alto porcentaje son las mujeres las que se ven afectadas. Además, en un alto porcentaje también esas mujeres se ven afectadas por actos de sus exparejas o personas cercanas o de su círculo cercano, y muchas veces en un conjunto de episodios que se conocen hoy en día también coloquialmente como la pornovenganza, porque en definitiva afectan a la mujer y tiene que ver con episodios de violencia, pero que se masifican y se viralizan a través de redes sociales. Claro. Tiene una connotación más hacia la mujer, pero es para todos. En el fondo, la violencia digital aplica, no tiene una distinción de sexo puntualmente, sino que puede ser para hombre o cualquiera, lo que hace que, claro, por lo que usted nos cuenta, ¿cierto?, habría una mayor porcentaje de mujeres afectadas por este tipo de violencia. Efectivamente, claro, porque también puede afectar a hombres, claro, pero llama la atención y preocupa sobre todo la afectación a mujeres y a niñas, porque son más vulnerables a sufrir daño en su reputación, sí, también daños psicológicos y daños incluso en su vida futura. En el caso de las niñas que se ven afectadas por este tipo de hechos, incluso se estima que los daños son permanentes. Entonces, realmente hay que ponerle atención y no hay que trivializar ni naturalizar esos actos que también son un tipo de violencia preocupante. Por supuesto. ¿Qué se puede hacer en caso de sufrir este tipo de violencia? Las jóvenes que están asustadas, no saben a quién recurrir, no le quieren contar a sus padres, ¿qué pueden hacer las niñas? Sí, es bien interesante porque en realidad este tipo de violencia, como tú dices, Gabriela, es silenciosa. Muchas veces los jóvenes o las niñas no tienen herramientas para saber el daño que esto les va a provocar. Puede que sientan que no va a generar un perjuicio, pero
a la larga, si no lo comentan y se ven afectadas, incluso muchas veces toman decisiones que afectan su integridad y afectan su salud mental. Entonces, la verdad es que es un daño psicológico permanente que provoca en jóvenes y niñas que se ven afectadas, y por lo tanto lo que llamamos nosotros siempre, ¿cierto?, es a la acción de la justicia, o sea, sí, claro, idealmente denunciar estos hechos, porque hoy en día nosotros tenemos una legislación que protege a la mujer, además que incluso puede favorecer medidas de protección y sobre todo medidas para eliminar estos registros de las redes sociales o del internet, precisamente para darle protección y evitar estos daños permanentes en la mujer o en las niñas. Además, también es importante que las mujeres o las niñas que se vean afectadas por este tipo de violencia guarden algún registro de las páginas donde se encuentra difundida esta información, para poder hacer la denuncia y para que se pueda detectar y también idealmente también sacar o bajar esas imágenes de las redes sociales, y también, por supuesto, denunciar y solicitar medidas cautelares, es decir, medidas de protección que tienen que ver con borrar la evidencia, pero también el apoyo psicológico a las víctimas y apoyo de cualquier naturaleza que pueda dar la justicia. En ese contexto, para colgarme de lo que preguntó Gabriela, ¿cómo una niña, porque hoy en día, para hacer un poco el contexto de la pregunta, hoy en día los niños muy pequeños están teniendo acceso a dispositivos, sí, a teléfonos celulares, desde muy chiquitos. Sí. Y en ese mismo contexto también muchos niños tienen acceso a redes sociales, niños de 8, 9, 10, 12 hacia arriba. En ese contexto, ¿cómo identifica, por ejemplo, una niña? Vamos a irnos con la niña porque usted dijo que era mayoritariamente con las mujeres este tipo de problemas. ¿Cómo detecta una niña, por ejemplo, que está siendo o que está expuesta a algún tipo de violencia digital? ¿Existe usted visto algún tipo de mecanismo especial, específico, en el cual, no sé, les escriben a lo mejor por DM, que se dice, ¿cierto?, que claro, el direct message, mensaje directo? Más o menos, ¿cuál es el conducto de este tipo de violencia? Sí, qué buena tu pregunta, Gonzalo, porque efectivamente hay un modus operandi ahí, porque la verdad que se ha estimado que las redes sociales y el internet son espacios ampliados de victimización, se habla desde la criminalidad. ¿Por qué? Porque es un espacio donde personas que tienen malas intenciones, lamentablemente con niños, pedófilos, o que lamentablemente se excitan con claro, este tipo de cosas, de contenido. Entonces lo que ocurre es que en estos espacios se pueden encubrir fácilmente, porque pueden pasar como si fueran un adolescente o un niño, sí, claro, en las redes sociales. Claro. Entonces, por eso se habla de espacios ampliados de victimización, porque permite enmascarar a los responsables y pueden hacerse pasar fácilmente por una identidad que no tienen. Claro. Y en ese sentido se han visto juegos, por ejemplo, en los cuales se interactúa con niños, que son juegos hechos para niños, que son juegos de realidad virtual, donde los niños participan, incluso pueden interactuar con otros niños vía internet y se pueden comunicar a través de mensajes de claro, texto en el juego, y también a través de mensajes, y pueden jugar en línea. Y eso se ha visto que ese tipo de juego es fácilmente intervenido por adultos, y los niños en general, que confían en que el otro no va a mentir, sino que piensan que están interactuando con otro niño, entonces se ganan la confianza del niño y empiezan a solicitar información íntima o personal para contactar a los niños fuera de esas redes. Entonces, en ese sentido es muy importante la educación que nosotros le entreguemos a nuestros niños y niñas, en el sentido de no dar información personal, de desconfiar respecto de quién puede estar al otro claro, lado interactuando, y también ojalá contactarse solamente con niños con los cuales ellos conozcan la identidad, es decir, que sean niños de su colegio, de su barrio, que idealmente no interactúen con extraños, porque en las redes sociales es igualmente peligroso interactuar con extraños como lo es en la realidad, ¿cierto?, en la vida privada o en la vida real de las personas. Y en ese sentido es muy importante también la educación que nosotros le entreguemos a los niños.
Y de ahí a que muchos estados, hoy en día, de hecho hoy salió la noticia, que más de 10 estados están prohibiendo la intervención de los niños en redes sociales. A partir más o menos hay una media de los 16 años en que antes de eso los niños no deberían tener acceso a las redes sociales. El problema es que yo veo de eso, uno, no solamente que afecta a la titularidad de los derechos del niño, que hoy en día se conoce que los niños también tienen derechos a ejercer también por sí mismos, que puedan ejercer por sí mismos, pero además también no los prepara para que en la vida futura ellos sepan interactuar en las redes sociales y en entornos digitales. Entonces quizás estamos retrasando simplemente la edad de la víctima, pero no estamos evitando que en el futuro lo sea. Entonces mejor educar a los niños y que estén atentos y alertas frente a situaciones que puedan afectar su intimidad, su interacción. Hoy en día tenemos un mundo tremendamente digitalizado, todo está digitalizado, nuestros datos están digitalizados, uno hoy en día quiere sacar una cuenta, quiere pagar, quiere, no sé, sacar un certificado de registro civil, uno se mete todo online. Entonces están todos nuestros datos expuestos de alguna manera. De hecho, han habido algunos episodios donde se ha filtrado cierta información de algunos entes del gobierno, ha pasado y no solo acá, ha pasado en muchos lugares del mundo donde se producen estas filtraciones y es un tema sensible. Y si eso lo llevamos a un ambiente de menores, niños, adolescentes, eventualmente que podrían estar expuestos, es un tema bien complejo de abordarlo. Sí. Profesora, ¿en qué consiste la ley 21.675? Bien, gracias Gabriela. Eso es un tema muy interesante porque esta ley precisamente es una ley integral que prohíbe y además sanciona y reprime o erradica la violencia en contra de la mujer. Esta ley precisamente se hizo para identificar ciertos tipos de violencia que muchas veces están invisibilizadas en la sociedad, como por ejemplo la violencia simbólica o la misma violencia digital. ¿Ya? Entonces normalmente cuando pensamos en violencia pensamos en actos físicos, pero que normalmente están sancionados evidentemente con la ley de violencia intrafamiliar o la ley penal que sanciona el femicidio u otros actos de violencia en contra de la mujer. Pero hay un tipo de violencia de género que no es tan evidente como la violencia simbólica y también la violencia digital, que afecta igualmente a la mujer, afecta su integridad, puede afectar su vida futura y que también sanciona esta ley y por lo tanto entrega medidas de protección a la mujer para evitar este tipo de actos, pero también para visibilizarlos, que es lo que como sociedad debemos hacer. Y dentro de esta ley también se tipifica un delito que es el establecido en el artículo 167, letra D del Código Penal, que precisamente sanciona la difusión no consentida de imágenes por medios digitales y sea como sea hayan sido obtenidas estas imágenes, porque antiguamente se consideraba, por ejemplo, que era violencia en contra de la mujer difundir imágenes, pero siempre y cuando hayan sido obtenidas por medios no consentidos para la mujer. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer enviaba una foto a su pareja o enviaba un video, eso no era considerado como un delito porque en definitiva había un consentimiento. Había un consentimiento en la obtención de esa imagen. En cambio, hoy en día se sanciona la difusión de cualquier tipo de imagen íntima de la mujer no consentida y cualquiera sea el medio por el cual haya sido obtenido ese tipo de imágenes. Entonces, realmente se refuerza esta idea de protección en la mujer y de evitar la violencia en su contra. Pero además la ley establece medidas especiales de protección, porque antiguamente para que una mujer pudiera obtener protección, por ejemplo, en el derecho penal o en un juicio penal, debía querellarse, o sea, debía contratar abogado, querellarse, con todos los costos que eso significa. Y hoy en día, en cambio, esta ley permite que las mujeres pidan medidas de protección sin necesidad de contar con un abogado y sin necesidad de querellarse, o sea, solamente por el hecho de ser víctima de este tipo de actos de violencia. Es más simple, más accesible. Claro, hace más accesible la justicia y amplía la protección entonces de las víctimas, que eso es lo importante. ¿Usted considera que hay algún tipo de impacto en la capacidad de expresión de las mujeres respecto a la violencia digital? En el sentido, lo pregunto como bien abiertamente, hoy en día
las mujeres están más reticentes quizás a interactuar más con las redes sociales, sabiendo que existe este riesgo, ¿cierto?, de ser vulnerada. ¿O usted cree que no hay conciencia todavía respecto a la importancia, sobre todo con las niñas pequeñas, ¿cierto?, que tienen acceso a dispositivos móviles? Porque acá hay un tema que lo hemos conversado en muchos lugares, y con Gabriela lo hemos hablado varias veces, respecto, por ejemplo, muchos niños se suben bailando, que está de moda. Claro. Y eso para la mayoría de la gente no pasa nada, ni bailando, pero hay personas, como usted bien dice, que evalúan o miran esto con otros ojos, Claro. y eso es un riesgo que no debería ser, pero lo es. O sea, no hay ninguna sorpresa que lo conversemos. Entonces, ¿usted siente que hay como una conciencia hoy en nuestra sociedad chilena, llevémoslo a nuestra tierra? ¿Usted cree que hay una conciencia respecto al uso de la tecnología o cree que todavía estamos un poco lejos? Sí, o sea, yo creo que no dimensionamos todavía todos los efectos que tiene la tecnología. Particularmente en el último tiempo yo he estado investigando sobre una figura que no está tipificada en Chile, que se llama el deepfake pornográfico. ¿Ya? El deepfake es una metodología o una herramienta de inteligencia artificial que se llaman ultrafalsificaciones, porque a través de imágenes digitales se capta, por ejemplo, la cara de una persona y se le pone un cuerpo que no es el de esa persona, y se pueden hacer imágenes tan reales que uno no logra distinguir la realidad de lo que no es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso ha sido utilizado con fines humorísticos, ¿cierto? Para de repente, por ejemplo, poner la imagen de dos líderes que en ningún caso estarían juntos, por ejemplo, almorzando, pero también se ha utilizado con motivos de venganza o con motivos pornográficos que afectan a niños, y por lo tanto, y eso es grave, y eso no, lamentablemente en Chile no tiene sanción. Porque, por ejemplo, la pornografía infantil exige la utilización de niños en la captación de imágenes que tienen un contenido sexual. Pero, sin embargo, el deepfake no utiliza al niño, utiliza la imagen del niño. Entonces, pero eso puede provocar al final el mismo efecto en el niño, la misma consecuencia en el niño, en torno a utilizarlo o a involucrarlo en imágenes que evidentemente están fuera de su edad, porque no podemos sexualizar a los niños, ¿cierto? Y por lo tanto eso puede afectar su desarrollo y su vida futura. Entonces yo creo que no estamos dimensionando todas las consecuencias que puede tener. Y además que en el Congreso también tenemos que tener presente que hay dos boletines, dos proyectos de ley que se están discutiendo sobre la violencia sexual digital. Específicamente que sancionan actos como los que les menciono de deepfake, que pueden afectar a niños, a mujeres o a cualquier persona en definitiva, pero no se ha estudiado con la rigurosidad necesaria, ni se le ha tomado el peso, que lleva mucho tiempo en el Congreso, y lamentablemente cuando se establecen tipos penales se debe estudiar con mucha rigurosidad y conociendo la experiencia de otros países donde ya se encuentra sancionado ese tipo de hechos, y porque de lo contrario se puede sobrecriminalizar también ciertos actos que necesariamente no podrían ser delitos, no deberían ser delitos, como por ejemplo el deepfake puede ser utilizado con fines humorísticos o de la libertad de expresión, y por lo tanto eso no se debiera criminalizar. Es el mal uso de la inteligencia artificial o mal uso de las redes sociales el que sí, sobre todo si afecta a otras personas, el que podríamos sancionar. Entonces ahí debe haber un estudio riguroso respecto de esas figuras que en otros estados ya se están sancionando. ¿Cómo ve usted, en términos generales, cómo estamos en Chile respecto a otros países? Digamos, nos comparamos con Europa, nos comparamos con Estados Unidos. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a legislación y en cuanto a implementación de medidas respecto a esos países que son un poquito más de... No quiero decir avanzado a nivel del mundo porque no me gusta que nos traten así, como que la red, ¿no? pero creo que en algunas cosas están más avanzados que nosotros. Pero son países, ¿cierto?, que son las principales economías del mundo, digamos así. Sí, verdad. Nosotros nos comparamos con países de la región
y con otros países a los que vemos, como dices tú, Gonzalo, más desarrollados. Respecto a los países de la región, estamos muy bien. Ya tenemos normas, de hecho, desde el año 2022, que sancionan figuras que se dan en las redes sociales como el grooming, el sexting y otras figuras que se dan a través de medios digitales. Se sanciona el femicidio en Chile y la violencia en contra de la mujer. Y en América Latina yo diría que eso es un buen avance. La ley integral de violencia en contra de la mujer y sobre todo al sancionar esta difusión no consentida de imágenes también vino a dar un paso importante en 2024 en avanzar hacia una mayor equidad y mayor protección hacia las víctimas de este tipo de actos y víctimas sobre todo de la violencia en contra de la mujer. Pero respecto de otros estados como europeos, por ejemplo, ahí estamos, yo diría, un poco más atrasados. ¿Por qué? Porque la organización es distinta. En primer lugar, tenemos que tener presente que en Europa existe la Unión Europea y la Unión Europea es un gran consenso de estados donde se ponen de acuerdo sobre los temas relevantes y normalmente están un paso adelante de otros estados y además pueden imponer normas directas a los estados a través de los distintos organismos que forman parte de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea emitió un reglamento sobre la utilización de inteligencia artificial, sobre todo para que esta no fuera mal utilizada y para que, por ejemplo, no se usara con fines discriminatorios o que se evitaran los sesgos en la utilización de la inteligencia artificial, pero también para que los estados tengan una legislación rigurosa que sancione actos de mala utilización de inteligencia artificial. Entonces, todos los estados de la Unión Europea han uniformado de alguna manera normas que sancionan este tipo de hechos de violencia digital. ¿Ya? El Reino Unido, aunque ya no está en la Unión Europea, también avanzó hacia una normativa que no solamente sanciona estos actos de violencia digital en contra de una serie de colectivos vulnerables, no solamente de la mujer, sino de niños o migrantes también que se ven afectados. Que es otro tema en Europa. Sí, por la difusión en las redes sociales o los discursos de odio contra migrantes en las redes sociales. Pero además, en los avances que yo veo, es que estos estados responsabilizan a las plataformas también de actuar con la debida diligencia para evitar que este tipo de actos se viralicen o se puedan bajar rápidamente de las redes sociales para de alguna manera amortiguar el daño que podían provocar en la vida íntima de estas personas. Y eso lo veo muy positivo porque se aborda de manera integral la protección, no solamente en torno a imponer sanciones, sino que también la responsabilidad de las plataformas en torno a la información que ellos manejan y que tienen que actuar con la debida diligencia. Yo la llevo a una materia un poco más peliaguda, si quiere no me responde. Pero ¿usted cree que es responsabilidad de las plataformas digitales, ¿cierto?, de controlar el contenido? Sí, ¿Usted cree que sí? Absolutamente. Perfecto. Sí. ¿Pero por qué? Porque las plataformas digitales cuentan con los medios para filtrar también ciertos tipos de discursos de odio o violencia digital, porque también hay plataformas o herramientas de inteligencia artificial que pueden detectar rápidamente este tipo de discursos o este tipo de imágenes. Entonces, ellas cuentan con la tecnología y cuentan además con las herramientas para bajar esas imágenes y bloquearlas. Incluso en Chile, sin que las plataformas tengan esa responsabilidad, lo hacen, porque se ven impactados por la legislación que existe en otros estados y por lo tanto asumen esa responsabilidad de bajar rápidamente contenido no apropiado. Y a eso tenemos que sumar también sentencias de tribunales norteamericanos que han responsabilizado a las plataformas por emitir contenido que sea, por ejemplo... La han condenado a poner todo monetariamente sanciones muy duras. Elevadas por emitir contenido que puede ser altamente... que puede generar alta adicción por parte de niños o adolescentes que se involucran en las redes sociales. Entonces yo creo que más que establecer la responsabilidad individual o de las plataformas, como comunidad debemos hacernos responsables, ¿cierto? Como humanidad, en el sentido de que estos son desafíos que tenemos como humanidad, como sociedad, y por lo tanto todos debemos ser responsables
no solamente de las consecuencias positivas que tiene, ¿cierto? La tecnología, Exacto. sino también de lo negativo. ¿Nos queda alguna pregunta en la pauta? Desafíos para la legislación chilena. Sí. Bueno, en la legislación chilena a mí me parece importante estudiar nuevos tipos de violencia digital que nuestra legislación no sanciona y por lo tanto que ya se están advirtiendo que tienen efectos negativos en nuestros adolescentes. De hecho, solamente a modo para que conozcamos de qué estamos hablando, por ejemplo, el deepfake, que no está sancionado en Chile, el deepfake pornográfico, en España se hizo una encuesta en los jóvenes españoles y se determinó que 1 de cada 5 jóvenes españoles habían sido víctimas de algún tipo de deepfake que había afectado a su intimidad y había afectado también psicológicamente en su adolescencia. Y por lo tanto es un tema que nosotros no estamos dimensionando a lo que puede llegar, sobre todo teniendo presente que nuestros jóvenes son nativos digitales. Exacto. Y están acostumbrados al uso de la tecnología y aprenden las nuevas tecnologías con mucha facilidad. Mucho más rápido que nosotros. Mucho más rápido. Sí. Entonces, y eso lamentablemente se mal utiliza y puede afectar negativamente a nuestros jóvenes. Ya incluso se vio en España que habían altos índices de suicidio en este tipo de casos. Entonces, por eso es que es importante llamar la atención sobre estas nuevas formas de criminalidad. Lo otro que también tenemos presente es que no solamente tenemos que sancionar penalmente a los responsables, porque muchas veces los responsables pueden ser también niños y adolescentes. Entonces tenemos que educar a nuestros niños y adolescentes, identificar este tipo de actos y en el sentido visibilizar que es un tipo de violencia que puede perjudicar al otro, que no es un juego, que no es simplemente con fines, digamos, divertidos, sino que puede estar perjudicando a otro. Hay un otro al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Al cual podemos estar afectando. Entonces hay que educarlos tanto para que ellos traten de no ser víctimas, sino que también para que ellos no sean responsables de este tipo de actos respecto de otros jóvenes. Enseñarle a usar la empatía. Claro, la empatía también, humanizar en el fondo las redes sociales y entender que hay un otro al otro lado. Entonces, filtrar lo que se dice, ¿cierto? Y por lo tanto, también visibilizar ese tipo de actos o de ese tipo de violencia. ¿Cree que vamos por la línea correcta, por ejemplo, con esta normativa que impide el uso de teléfonos celulares a los niños en los colegios? Claro. Bueno, ese podría ser de alguna manera una medida que tiende a protegerlo. Claro. Pero yo no sé si no es de violencia digital propiamente tal, pero tiene que ver con un poco controlar esta dependencia a la tecnología. En la sala de clase, los niños conectados, Instagram, redes sociales, los profesores les quitan los celulares, como... Claro. Eso, pero es importante, creo yo, como dice Gonzalo, la dependencia que pueden sufrir nuestros jóvenes, o sea, la cantidad de horas. Entonces ahí también hay que educarlos en torno a que también se autorregulen en cuanto a la cantidad de horas. Pero también como familia somos responsables, o sea, porque muchas veces prohibimos el uso de estos dispositivos, pero nosotros estamos con un dispositivo electrónico o trabajando, mandando un mensaje o enviando un correo. Entonces la imagen que nosotros podemos darle a los niños los fines de semana, los días que tenemos tiempo, ¿cierto?, es de salir, estar menos conectados. La invitación es, claro, y más conectados en la realidad. Más cosas, claro, más reales. Claro. Y por otro lado, Gonzalo, creo que es importante también la responsabilidad de las plataformas y de las empresas, porque aquí, como mencionábamos anteriormente, somos todos responsables y las plataformas que entregan esta tecnología también deberían controlar lo que se difunde en sus redes. Entonces también debemos considerar. De todas maneras. Para ir cerrando, profesora, que nos encantaría seguir conversando todo lo que va quedando de tarde, pero sé que usted está muy ocupada. Algunas buenas prácticas de seguridad digital que nos quiera proponer para que nuestros ahí queridos televidentes se pueden llevar así, como les dimos este mensaje recién de compartan más la realidad. Claro. También algunas buenas prácticas que usted nos podría aportar quizás de seguridad digital. No sé si se le ocurre alguna que... Sí, yo creo que ir retrasando la edad en que nuestros niños acceden a Internet y a las redes sociales. Yo no digo prohibir totalmente, pero ojalá
que el desarrollo de un niño esté en un nivel más alto para que él sea capaz de autodeterminarse y también sea capaz de controlar la cantidad de contenido que ve y la cantidad de horas que están frente a las pantallas. Yo creo que eso es una buena medida porque vemos hoy en día niños muy pequeños que usan dispositivos electrónicos y no tienen esa capacidad para dimensionar todas las consecuencias que trae desde el punto de vista de la dependencia o incluso de que otros estén vigilando o estén interactuando con niños de tan corta edad. Esa es una cosa que debiéramos pensar, cuál es la edad apropiada, la madurez del niño sobre todo para estar en estas redes sociales y por lo tanto para que ellos sepan los peligros que puede acarrear las redes sociales. Entonces esa es una cosa que yo no diría que hay una edad, sino que yo diría que tiene que ver más bien con la madurez del niño y también con la capacidad que tenga él para autodeterminarse. Y es importante también que los padres se involucren en si un niño tiene una red social, bloquearle cierto contenido parental, que revisen sus redes sociales, ver qué personas se tratan de comunicar con su hijo a través de mensajes. Efectivamente, hoy en día cada vez más hay más herramientas para poder controlar lo que hacen los niños en las redes sociales, menores de 18 años, ¿cierto? Entonces nosotros podemos establecer mecanismos de control parental que las mismas plataformas tienen y permiten, y de hecho es obligatorio, ¿cierto? Y también en ese sentido que hay ciertas páginas a las que no puedan acceder, pero sensibilizar al niño también en torno a estas problemáticas, porque los niños también podrían mentir en torno a su edad. Para por supuesto, acceder a las plataformas y por lo tanto no basta con que nosotros creemos que tenemos la situación controlada, pero no necesariamente. Entonces, la plataforma pregunta, ¿tienes más de 21 años? Sí, obvio. No es mucho el nivel de seguridad ni de control que otorga la plataforma en algunos casos. Entonces, sí, como en todo, tenemos siempre que estar presentes en la vida y en la educación de nuestros hijos y no confiar en que un dispositivo electrónico va a ejercer el control que nosotros como padres deberíamos ejercer. Exacto. Profesora Rosel, le queremos agradecer su tiempo por habernos dedicado estos minutos a venir a conversar con nosotros a nuestro programa. La dejamos invitada para que en algún futuro episodio, ¿cierto?, podamos abordar otra temática relacionada con lo mismo, porque esto da para mucho. Y la verdad es que acá hay harto tema que es bien interesante y bien entretenido y también bien atingente a la realidad de la sociedad actual en la que estamos inmersos, sobre todo como niños, niñas, adolescentes, que es también uno de los ejes, ¿cierto?, del derecho a familia, que también es uno de los temas que también abordamos acá en el programa. Así que muchas gracias por su tiempo. Gabriela. Muchas gracias, profesora, por su buena disposición, por apoyarnos. Estamos muy agradecidos. Sí, no, yo la verdad es que estoy agradecida de este espacio, Gonzalo y Gabriela, porque creo que es un espacio muy importante donde nosotros podemos conectar con la comunidad también y dar a conocer estos temas que son tan relevantes hoy en día, ¿cierto? Y en eso yo los felicito porque ustedes están haciendo un tremendo trabajo y da cuenta de su vocación y profesionalismo, así que yo soy la agradecida. Muchas gracias. Así que nos despedimos a nuestros televidentes, ¿cierto? Nuestro Instagram es @Derecho a la Comunidad. YouTube también. Y nuestro canal de YouTube Derecho a la Comunidad, nos pueden seguir, denle like, suscríbanse, me gusta, corazón y todo lo que ustedes quieran, porque todo eso nos ayuda, ¿cierto?, para tener el canal activo y seguir haciendo más programas con distintos contenidos como tan interesantes como el que hablamos hoy día con la profesora Rosel. Así que les mandamos un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.